Si nunca has hecho prueba con XUnit y si no sabes qué es TDD, no hay ningún problema. Precisamente de eso trata este taller. En este taller vas a aprender a qué se refiere estos conceptos y cómo se aplican desde cero con un ejemplo muy básico, muy general, pero bastante descriptivo. Me presento. Mi nombre es Miguel Terán. Pueden conseguirme o ubicarme en el blog mterán.dev. Ahí están todas mis redes sociales, pero normalmente es mterán o mterán.dev en casi todas las redes sociales. El que más uso es Twitter, que es mterán. Y tengo algunos reconocimientos dentro de la comunidad de desarrollo, que es el Microsoft MVP, C# Corner MVP y el Alibaba Cloud MVP. Actualmente trabajo como desarrollador senior, full stack, con React.js y .NET. ¿Qué requisitos necesitamos para este taller, este demo que vamos a construir hoy? Vamos a necesitar conocimientos en C# y conocimientos en .NET. También vamos a estar utilizando Visual Studio como el IDE para poder programar todo lo que vamos a estar realizando. Entonces, esa es, digamos, como la idea y lo que vamos a estar realizando. Vamos a empezar entonces hablando de lo que es TDD. Entonces, TDD, estas siglas, estas letras significan Test Driven Development, que nos está diciendo en español desarrollo guiado por pruebas o manejado por pruebas o orientado a pruebas. Y lo que nos quiere decir este concepto es directamente que vamos a construir unas pruebas que nos van a guiar, nos van a servir como guía al momento en que nosotros hagamos la construcción de nuestro software. Esa básicamente es la idea. Ese básicamente es el concepto que queremos nosotros aplicar. Queremos construir primero las pruebas y luego vamos a construir el código. ¿Por qué? Porque las pruebas nos van a guiar en el desarrollo que vamos a construir, en la implementación que vamos a hacer. Es una metodología de trabajo altamente conocida, altamente utilizada en la industria, pero no siempre se aplica de esa manera. Recordemos que hacer las pruebas desde un inicio requiere un esfuerzo muy grande y sobre todo las startups que necesitan moverse rápido y hacer delivery muy rápido. No les, digamos, no les sirve mucho el tener que hacer todas estas pruebas, diseñar todas estas pruebas al principio y luego entonces empezar a hacer lo que es como tal la implementación. Entonces, por eso, lo que hacen muchas de estas empresas es hacer TDD Code First, que es un concepto que se utiliza también mucho, aunque pues no estaría realmente aplicando TDD, pero es el concepto que aplican muchas empresas y es hacer el código primero y luego, por obligación, hacer las pruebas unitarias, hacer las pruebas de ese código. Entonces, es una manera de hacer TDD a la inversa porque al final sí vas a quedar con esas pruebas que te van a ayudar mucho a comprobar que el código esté funcionando bien, pero hiciste primero la implementación, lo cual no tiene mucho sentido en términos de la metodología como tal, en lo que dice la metodología. Ese sería entonces digamos, como el proceso que vamos a seguir para poder aplicar la metodología. Muy simple, extremadamente simple si lo vemos en la gráfica. Simplemente lo que vamos a hacer es escribir unas pruebas y esas pruebas van obviamente a fallar. ¿Por qué van a fallar? Porque los componentes que nosotros vamos a utilizar no tienen ninguna implementación, no tienen la implementación. Luego nosotros vamos a hacer la implementación de ese código y ahí sí, entonces en ese punto, en ese momento es que las pruebas vamos a hacer que pasen. Tenemos que hacer, por eso dice en el texto, make the test pass, porque lo que vamos a hacer es construir toda la implementación de nuestro código hasta que todas las pruebas pasen. Entonces, al final las pruebas nos están diciendo si sí está funcionando nuestro código o no, y si realmente hicimos la implementación y algunas pruebas no pasaron, es porque hay algo raro, es porque nos faltó algo definitivamente por implementar. Y por último, hacemos el refactor en donde pulimos las pruebas, mejoramos el código que tenemos ahí o incluso tenemos que agregar más pruebas también. Dentro de la implementación del código puede que detectemos que faltan pruebas y nos toque agregarlas. Eso es algo completamente normal.
Pero lo importante es que al principio las pruebas más importantes se realicen antes de la implementación del código. ¿Cómo podemos entonces lograr aplicar TDD? Nos hablan de unas pruebas y que estas pruebas van a estar asociadas a nuestro código, van a estar probando nuestro código todo el tiempo y nos van a decir si nuestro código funciona o no funciona. Las que nos ayudan con esta metodología y aplicar esta metodología son las pruebas unitarias. Son secciones o piezas de código que vamos a incorporar a nuestro proyecto y que se van a encargar de probar unidades o piezas de código y de esta manera podemos comprobar su correcto funcionamiento, enfocándonos 100% a lo que es la lógica de negocio. Muy importante, todo lo que son requisitos no funcionales, como por ejemplo el tema del performance, el tema de cómo son los colores en la aplicación, cómo interactúa el usuario con ciertos efectos que de pronto tenga nuestro sitio web, no hacen parte como tal de lo que son las pruebas unitarias, porque son no funcionales, requisitos no funcionales. Nos vamos a concentrar en las pruebas unitarias en lo que son los requisitos funcionales o en general lo que es la lógica de negocio. Si un usuario mete algunos datos y está esperando que luego que meta esos datos se realice un cálculo y ese cálculo arroja un resultado, nosotros vamos a concentrarnos en hacer pruebas para que ese cálculo efectivamente haga lo que tiene que hacer. Si un usuario está esperando una lista de registro filtrado, entonces vamos a hacer las pruebas para verificar que ese filtro efectivamente esté funcionando y esté filtrando la información correcta para que el usuario pueda utilizar correctamente la aplicación. Entonces, ese es el objetivo de las pruebas unitarias y así funciona. Características que podemos mencionar de las pruebas unitarias. Son automatizables, es decir, existen diferentes técnicas o herramientas que nos van a permitir poder ejecutarlas de un solo barrido, con un comando. Puede ser, por ejemplo, en el CLI o en algún IDE con un simple clic. Esto es muy importante resaltarlo porque el objetivo de las pruebas unitarias es poder correrlas todo el tiempo. Mientras estemos implementando el código, vamos a estar corriendo las pruebas, corriéndolas todo el tiempo y verificando que nuestro código esté bien. Así que si las pruebas no son automatizables, no podríamos decir que son pruebas unitarias. Pueden ser reutilizables, esto significaría que podemos reutilizar como tal la prueba y de esta manera podemos ejecutar diferentes escenarios para lo que estamos probando con diferentes datos. Así que estamos reutilizando la prueba y ejecutando varios escenarios. Son independientes, esta parte es súper importante tenerla en cuenta. Las pruebas unitarias no pueden depender de la base de datos, servicios externos, servicios cloud, memoria caché, algún dato en específico del computador donde estemos ejecutando nuestro código, alguna ruta como tal, algún archivo de configuración, nada, absolutamente nada. Las pruebas unitarias se concentran en probar piezas de código y por esto deben ser completamente independientes a esas piezas. Existen diferentes técnicas que nosotros podemos aplicar para poder lograr esto, porque obviamente es normal que un sistema tenga base de datos, tenga servicios en la nube y tenga un montón de dependencias, así que lo que hacemos es utilizar librerías que nos ayuden a hacer mock o imitación en español de esas dependencias y de esta manera podemos hacerle una simulación a nuestro código para que crea que existan datos y a través de esos datos ya comprobamos la lógica. Y muy importante, las pruebas unitarias deben ser confiables. Algo que pasa mucho es que cuando se utilizan datos random o se utiliza, por ejemplo, datos que cambian como la fecha actual, muchas veces yo he visto pruebas que utilizan la fecha actual y la fecha actual cambia. Esto hace que pueda tener comportamientos inesperados nuestra prueba. A veces va a pasar, a veces no va a pasar, a veces sí, a veces no. ¿Qué hace eso? Termina haciendo que nuestras pruebas no sean confiables, que no sabemos si realmente están comprobando el código o no, o si están pasando o no. Debe pasar siempre o debe errar siempre. Así que debemos concentrarnos en esto. Si bien esto no es una característica para decir que no es una prueba unitaria, porque una prueba unitaria puede ser una prueba y a pesar de eso fallar y no fallar de vez en cuando, es decir, tener intermitencias al momento de la ejecución. A pesar de eso, no está esa confiabilidad que uno busca realmente en una prueba unitaria. Así que cuando hay un escenario así, inmediatamente lo ideal
es trabajar en ese escenario en particular y tratar de hacer un refactoring, hacer un cambio para que la prueba se vuelva a una prueba confiable y realmente podamos decir que es una prueba unitaria efectiva. Vamos a ver un demo bastante sencillo en FreeCodeCamp para que podamos entender cómo funciona este tema de TDD. FreeCodeCamp es una plataforma que tiene excelentes cursos que funcionan con esta metodología de TDD. Ellos internamente tienen un grupo de pruebas que se encargan de estar probando, comprobando el código que nosotros estamos implementando y nos está diciendo si efectivamente lo que hicimos es correcto o no. Y a través de este ejercicio de escribir el código y comprobarlo, se supone que nosotros deberíamos aprender ese lenguaje de programación, esa librería o esa tecnología que estamos intentando aprender, que estamos estudiando. Es bastante efectivo, es muy bueno y en lo personal puedo decir que aprendí muchos conceptos de JavaScript, sobre todo avanzados, manejo de colecciones y demás y del estado, gracias a FreeCodeCamp. Vamos entonces a ver ese demo. Y acá estamos en FreeCodeCamp en lo que sería uno de sus pruebas o digamos, de las actividades que tengo que hacer para el curso de JavaScript, Algorithms and Data Structure. En este caso vemos que ya existe una porción de código. Este es el archivo que va a tener el código. Imaginémonos que esta es nuestra aplicación donde estamos construyendo nuestro código. Acá vemos un texto que nos está enseñando la forma, en este caso, en la que vamos a utilizar el subtraction, es decir, para restar, cómo podemos restar números dentro de JavaScript. Acá nos pone un ejemplo y aquí nos pone el reto que debemos hacer. La particularidad que tiene aquí FreeCodeCamp es que no es un simple artículo donde me enseña algo con un texto y me pone un demo, sino que también internamente tiene una serie de pruebas que se van a ejecutar para comprobar que efectivamente este código está funcionando bien. Si yo ejecuto las pruebas en este momento, vemos que las dos pruebas están fallando. Internamente puedo crear las pruebas que necesite para mi código. Pueden ser 4, 5, 10, no importa. Al final, el que me va a decir cuántas pruebas necesito es la lógica de negocio que yo quiero comprobar. En este caso tenemos dos pruebas, vemos que están fallando las pruebas y el objetivo aquí es poder editar este código hasta que las pruebas pasen. ¿Ok? Lo que nos está diciendo aquí es que cambiemos el valor de 0 y que la diferencia debería ser 12. Entonces, para lograr esto, deberíamos restar, a ver, estoy calculando en mi mente, sería 33. 33 más 12, creo que me da 45, sí. Vamos a ejecutar las pruebas nuevamente y vemos cómo ahí nos dice que ha pasado exitosamente todas las pruebas. Este es exactamente el efecto que nosotros buscamos con TDD. Lo mismo va a pasar dentro del taller, lo mismo va a pasar con la implementación de nuestro código. Hacemos las pruebas fallan, nos están sacando error, error, error. Luego vamos al código, implementamos, volvemos a ejecutar las pruebas y esta vez todo debería funcionar correctamente. Ese es el objetivo. Bien, este sería el ejemplo de FreeCodeCamp. Regresamos entonces a nuestras diapositivas. Ya vimos el ejemplo de FreeCodeCamp. Ahora entonces vamos directamente a implementar nuestro taller. Vamos a hacer el taller en dos partes. La primera parte va a ser la implementación del código que nos están pidiendo y luego va a ser la implementación del código y luego vamos a implementar todo lo que es las pruebas y el código como tal, ya lo que es la lógica del código para hacer que las pruebas pasen. Entonces, lo primero es como hacer un poquito de la arquitectura, la estructura de nuestra aplicación, el código base y luego vamos a la parte de las pruebas. Entonces, para hacer este demo que vamos a estar realizando de TDD, vamos a cumplir con estos requisitos, que es la construcción de una calculadora. Algo bastante sencillo, bastante simple, pero que nos va a dar una luz bastante interesante de lo que es esta metodología. Bien, lo que dicen las historias de usuario o los requerimientos es que como usuario debo tener la posibilidad de sumar dos números, así que nos toca crear un método que sume dos números. Tenemos que dar la posibilidad de restar dos números, multiplicar dos números, dividir dos números y la posibilidad de sumar una lista de números.
Es decir, en este caso ya no recibiríamos dos números como parámetro, número 1, número 2, sino que ya tendríamos que recibir como tal una lista completa y devolver la suma de todo. Ok, se ve bastante simple, pero como he repetido varias veces, esto nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona. Vamos entonces a la creación de nuestro proyecto y a realizar este demo de TDD, este taller con C# y .NET. Estamos entonces en nuestro IDE de Visual Studio 2022 y aquí es donde vamos a iniciar nuestro proyecto para trabajar con TDD. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a decirle que vamos a crear una librería. Yo acá tengo el Visual Studio en inglés, pero pues es lo mismo, buscan por librería o biblioteca de clases y ya tendrían ahí acceso. Vamos a crear entonces una biblioteca de clase que contenga esa clase calculadora. Voy a colocarle acá en el proyecto calculator TDD. Vamos a decirle que coloque la solución en la misma... no, vamos a dejarlo así. Vamos a dejar que cree la solución calculator TDD porque luego debemos crear otro proyecto. Vamos, yo lo voy a dejar en la carpeta por defecto. Voy a utilizar Net6. Y creamos entonces nuestro proyecto. Y solución en este caso, vamos a tener proyecto y solución. Y listo, ahí vemos cómo nos aparece entonces la solución. Y en este caso tenemos Calculator TDD, nos aparece la solución con el mismo nombre que sería Calculator TDD. ¿Qué debemos hacer ahora? Crear el proyecto de pruebas. El proyecto de pruebas es un proyecto también de librerías normalito. Entonces le damos nuevo proyecto, le decimos nuevamente library. Y aquí le vamos a colocar lo mismo, calculator. Pero acá le vamos a colocar .test. Así. Esto hace parte de las buenas prácticas al momento de crear pruebas. Siempre el proyecto que está asociado, o sea, el proyecto que vamos a probar, en este caso se llama Calculator, debe tener un proyecto de pruebas que debe llamarse igual, pero con la única diferencia que va a tener la palabra test al final y en plural, aunque también se coloca así, pero normalmente, sobre todo las herramientas de automatización que tiene Microsoft como Azure DevOps, como GitHub Actions, utilizan por defecto la palabra test con la S al final, así que nos conviene mucho más hacerlo de esa manera. Vamos a utilizar Net6 obviamente también y le vamos a dar crear. Ahí está. Ya tenemos entonces Calculator Test y tenemos Calculator. Y lo que hacemos es agregar la referencia de Calculator TDD a nuestro Calculator .test. Bueno, en este caso aquí cometí un error porque acá se llama Calculator TDD. Entonces aquí debería llamarse también Calculator TDD. Pero bueno, esto es súper simple. Simplemente le damos rename y aquí le colocamos TDD. Debe llamarse exactamente igual. Esto es simplemente como buena práctica, no es un requisito para que funcione. Realmente él va a funcionar igual, pero digamos que la ventaja que vamos a tener es que vamos a podernos integrar bien con otro servicio y vamos a poder detectar fácilmente cuál es el proyecto como tal de pruebas. Entonces, ahora sí, Calculator TDD, test, que es el que tiene las pruebas, y aquí vemos cómo nos aparece en el proyecto que se incluyó la referencia. Así que estamos ready por este lado. Ahora vamos a hacer la implementación de nuestro código. Ya tenemos entonces los dos proyectos y ahora vamos a hacer la implementación de nuestro código. Vamos a eliminar esta clase que viene por defecto y vamos a agregar una nueva clase. Vamos a agregar una nueva clase y a esta clase le vamos a poner Calculator. Nueva clase y le vamos a poner acá Calculator. Ahí está. O si quieren hacerlo en español, también puede ser. Puedo colocarle calculadora. También así, a pesar de que el proyecto esté en inglés.
Esto es más que todo, siempre la buena práctica que yo recomiendo es tener todo en inglés, pero acá para efectos del demo y para que sea más fácil, podríamos hacerlo también así en español. Vemos que la clase es internal, vamos a cambiarla a pública. Ahí está, para que pueda ser accedida. ¿Ok? Y ahora vamos a realizar los diferentes métodos. Vamos a comenzar con la suma. Public, int, o podemos utilizar también double, si así lo queramos. Vamos para no complicarnos, vamos a utilizar números enteros para todo. Vamos a colocarle int, suma, y sería int número 1, coma, número 2. Y aquí falta el int, el tipo. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestro primer método. No queremos implementar el método ahora mismo, porque si lo hacemos, miren que ahí el IntelliSense me está ayudando para hacer la completación de la implementación, pero nosotros no queremos hacer la implementación en este momento, porque nosotros vamos a aplicar TDD. Entonces, para poder aplicar TDD, lo que hacemos siempre que tengamos un método así es hacer que él devuelva una excepción. Entonces le vamos a decir que devuelva una nueva excepción y ya. Miren que ahí ya no está sacando error. Siempre que le coloquemos la excepción, él ya no saca error, sino que simplemente dice, bueno, no estoy devolviendo el entero, pero estoy entonces desatando una excepción y eso ya es válido. Y de esta manera ya dejamos eso vacío. Recordemos, este es un ejemplo muy básico, pero imagínense un código mucho más complejo, mucho más intrincado. Obviamente va a llevar horas hacer la construcción de la lógica. Y es muy fácil lograr simplemente hacer el true new exception y ya me ahorro todo ese tiempo y me encargo y me concentro en hacer las pruebas. Ya vamos a mirar esa parte de las pruebas. Vamos entonces a hacer los demás métodos. Voy a copiarlo. Vamos a copiarlo y de esta manera vamos a poder ir un poco más rápido. Entonces vamos a ir con la resta. Ahí está. Vamos con el siguiente. Vamos a ir con la multiplicación. Recordemos que acá en los nombres no se utilizan caracteres especiales, tildes, ni nada de eso. Esa es la razón por la que es mucho mejor hacerlo en inglés. Vamos con multiplicación, vamos con división. Y vamos por último con la suma de la lista. Entonces vamos a colocarle suma lista. Y aquí, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el list in y le vamos a decir lista de números. Y lo mismo también desatamos la excepción. Entonces, con esto ya tenemos la estructura de la clase que necesitamos para poder cumplir con esos requisitos que nos están pidiendo. Tenemos la estructura de la clase. Esto siempre debe hacerse. Lo que no vamos a hacer es la implementación como tal, sino que desatamos excepciones en cada uno de donde se supone que debería ir la implementación y de esta manera entonces podemos continuar con lo que es ya la implementación como tal de las pruebas. ¿Okay? Entonces, esto era lo que teníamos que hacer hasta este punto. Este sería entonces la parte 1 del taller, donde ya tenemos la clase. Si vamos acá en Solution Explorer, tenemos los dos proyectos. Tenemos el de test, que es el que va a contener las pruebas. Y ahorita ya estamos, digamos, como listos para empezar a implementar las pruebas. Pero primero vamos a revisar alguna información que tenemos sobre esto que vamos a estar realizando de las pruebas unitarias. Hemos cumplido entonces con estos requisitos que nos están pidiendo de construir una calculadora y que tenga estos diferentes métodos, sumar, restar, multiplicar, dividir y sumar una lista de números. ¿Qué necesitamos ahora para poder construir estas pruebas sobre este código base que tenemos? Para eso vamos a utilizar librerías o frameworks. Existen un montón en todos los lenguajes de programación y esto es importante resaltarlo. Todos los lenguajes de programación tienen librerías que nos permiten como tal escribir pruebas unitarias e incluso existen técnicas que nos permiten construir nuestro propio framework o nuestra propia estructura de clase para poder hacer las pruebas de nuestro código.
Sin embargo, por buena práctica es mejor utilizar librerías que ya estén confirmadas, certificadas, que tengan buen soporte, que sean open source y que se integren bastante bien a nuestro proyecto. Debemos hacer referencia al código que debemos probar. Esto ya lo hicimos anteriormente en la etapa 1. Tomamos un nuevo proyecto, le pusimos test al final para poder hacer esa relación entre los dos proyectos y agregamos la referencia del proyecto. Debemos hacer mock de todas las dependencias que tenga el código. Para esto también existen otras librerías que debemos estar incorporando. En este caso no lo vamos a necesitar porque no tenemos ninguna dependencia o referencia a recursos externos, librerías de terceros, servicios cloud como de Azure o AWS, archivos de configuración, etc. No tenemos nada de eso. Y también al final, lo que después de hacer la implementación de las pruebas, podemos hacer un análisis de cobertura para mirar qué tanto código estamos cubriendo con esas pruebas unitarias que hemos implementado. Para construir la prueba vamos a aplicar el modelo AAA. Este modelo se conoce como Arrange, Add, Assert, es lo que significa cada una de sus letras y es el más utilizado. Son 3 pasos que debemos seguir en la construcción y nos permiten tener una estructura bastante definida, muy clara, muy simple para poder que las pruebas queden, digamos, como fáciles de mantener, que sean fáciles de entender y que tengan un orden en el código que vamos a implementar. Vamos entonces a la parte 2 del taller, donde vamos a estar realizando las pruebas para esta clase calculadora que hemos creado. Y estamos de regreso entonces acá en nuestro código. Lo que vamos a hacer entonces es ir a nuestro proyecto Calculator TDD Test, que es el que va a contener las pruebas, y vamos entonces a hacer pruebas sobre esto. Podemos eliminar esta clase que viene por defecto. Y vamos a utilizar entonces el Manage NuGet Packages para poder instalar un nuevo paquete que nos ayude con esas pruebas. ¿Qué paquete vamos a necesitar? Bueno, existen un montón. De hecho, creo que si nosotros buscamos por unit test, creo que nos pueden aparecer, bueno, no, definitivamente no, pero bueno, vamos a buscarlo por los nombres. Por ejemplo, hay uno que se llama unit, que es bastante utilizado. Vemos que tiene un montón de hecho de paquetes, ya que estos paquetes dependen mucho de lo que nosotros queramos hacer, de qué es lo que queramos probar. También está en Test, que significaría como Microsoft Test, que es uno de los más populares y de los más utilizados definitivamente. Acá lo vemos. Y también tenemos XUnit, que en lo personal es uno de mis favoritos. Es bastante fácil de utilizar, muy fácil de utilizar. No requiere de gran lógica, es muy ligero, tiene un gran performance al momento de hacer la ejecución y por eso es que siempre ha sido mi favorito y siempre es el que prefiero para construir las pruebas. Entonces, en este caso vamos a utilizar XUnit, pero igual cualquiera de las otras librerías también pueden investigarlas y pueden entender mucho cómo es la implementación. Vamos a hacer la instalación de la librería. Vemos que instala un montón de librerías adicionales que son dependientes para que esta librería pueda funcionar. Debemos aceptar como tal la licencia, los términos de la licencia para poder utilizarla y entender como todas esas dependencias que tiene. Y mientras eso va cargando, vamos a agregar la clase que vamos a utilizar, que tiene una nomenclatura muy parecida a la de la librería. En este caso, vamos a utilizar el nombre de la clase, que ya lo tenemos, que es calculadora. Y vamos a colocar la palabra test al final. Test, así. Esta es la nomenclatura que normalmente se utiliza para las pruebas. Nuevamente, no es requerido, pero es la mejor práctica que podemos seguir, que podemos hacer. Ya tenemos entonces acá nuestro calculadora test. Vamos a darle public class, convertirla en pública y vamos a realizar las pruebas. Vamos a hacer un public void. Siempre, muy importante, los métodos que prueban son void, no devuelven nada. Lo que hacen son aserciones, es decir, comprobaciones de que el código esté bien internamente. Y si el código no está bien, desatan una excepción o pueden sacar una advertencia. Pero no devuelven nada porque nadie las va a consumir como tal, sino que se ejecutan
se ejecutan de manera independiente. Entonces vamos a hacer un public void y vamos a colocar el método que vamos a probar. Recordemos que en los métodos tenemos suma, resta, multiplicación. Debemos crear una prueba para cada uno de ellos. Entonces, si vamos a calculadora test, vamos a ir a suma y así ya tenemos entonces el método aquí con el que vamos a probar. Aquí, bueno, este no tiene que ser público, bueno, pero dejémoslo así para que no tengamos problemas. Y aquí, muy importante, ¿cómo marcamos este método? Esto es una simple clase, ¿no? Es una simple clase normal y este es un simple método normal. La diferencia es que devuelve, o sea, no devuelve nada porque es tipo void. ¿Cómo podemos marcar este método utilizando nuestra librería de XUnit como una prueba unitaria? Muy simple. Simplemente le colocamos aquí el atributo fact. Aquí, para poder utilizar este atributo, debemos agregar la referencia de XUnit. La agregamos y listo. Y esto se acabó de convertir en una prueba unitaria. Ahora el sistema ya sabe que hay una prueba ahí que se va a encargar de comprobar algo que yo lo voy a decidir. Obviamente, con el nombre ya sabemos que va a ser suma. Y de hecho acá, si nosotros le damos, si hace el discovery, aquí hizo el discovery, miren que ya dentro del Test Explorer me aparece que existe como tal una prueba que está asociada a la clase calculadora test y la prueba se llama suma. Así que él ya detectó que hay una prueba ahí que la puedo ejecutar en cualquier momento. Vamos entonces a completar esta prueba. Recordemos el modelo AAA. Vamos a recordar ese modelo. ¿Cómo funciona? Recuerden que primero es arrange. Es como la preparación, la creación de los diferentes componentes que necesitamos para la prueba. En este caso, vamos a probar calculadora. Vamos a crear una nueva calculadora y ahí la tenemos. Es lo único que necesitamos. Si necesitáramos más variables o más aspectos, entonces lo que haríamos sería seguir creando todas las variables aquí en esta sección de arrange. Todas las que necesitemos, todas, incluso a veces datos también se crean acá. Si vamos a probar con un dato en específico, sobre todo cuando son objetos, los creamos en esta sección de arrange. En este caso, como son números, pudiéramos mandarlos directamente como parámetros. Así que ya podemos directamente ir a la sección de add, que lo que hacemos es ejecutar como tal el método que queremos probar y obtener el resultado. Entonces vamos a colocar un var result y vamos a obtener el resultado de ¿qué? De un método dentro de calculadora que se llama suma. Vamos a pasarle dos números. Por ejemplo, 1, 2, puede ser simplemente esos dos números. Y aquí ya tenemos el resultado. Y ahora debemos hacer la comprobación, el assert, que es el que se encarga de comprobar. Entonces, acá nosotros hacemos el assert, colocamos el comentario y le decimos que, por favor, entonces, compruebe, decimos hacer punto equals, equal, y le decimos que nos compruebe que result, bueno, acá debemos comprobar los parámetros. El primero que él necesita es el expected, es decir, cuál es el resultado esperado, y luego el actual. Entonces, ¿cuál sería el resultado esperado para una suma de 1 más 2? 1 más 2 es igual a 3. Así que el resultado esperado sería 3. ¿Y cuál es el actual? El actual lo tenemos guardado acá, en result. Ahí está. Y listo. Ya tenemos entonces esta comprobación de este método en particular. Una buena práctica que también podemos seguir aquí en este punto es indicar qué tipo de suma estamos haciendo acá dentro de esta prueba en particular para verificar si efectivamente, por si necesitamos otros métodos, poder tener entonces suma de números positivos, suma de números negativos, suma con cero, etcétera, etcétera. Nosotros podemos decir aquí, por ejemplo, números positivos. Y podemos estar indicando entonces que con esto estamos haciendo la suma de dos números positivos. Pero
También pudiéramos hacerlo con los parámetros que estamos usando, por ejemplo, 1, 2. Entonces estamos diciendo, esta prueba lo que va a hacer es probar la suma de 1 y 2. Ah, bueno, ¿y qué pasa con los números negativos? Yo también lo quiero probar. Bueno, entonces en ese caso, copio la prueba, la tendría que duplicar y aquí ya tendría que especificar los números con los que quiero probar. Por ejemplo, quiero probar con -1, un 2. Aquí la suma me daría 1. Cambio el result y digo 1. Entonces aquí ya tendría que indicar, pero el guión no se puede utilizar en el nombre. ¿Listo? No podemos colocar que es negativo. Entonces le podemos colocar menos suma, -1, 2. Así. Y ya con eso estaríamos indicando. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos ir construyendo poco a poco nuestra prueba. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a copiar esto acá y vamos a hacer otra prueba. Ahí está. Vamos a hacer resta. 10, 0, por ejemplo. Vamos a hacer la resta de 10 menos 0. Recordemos que 0 no debería descontar nada. Entonces, mandamos 10 menos 0. Entonces, el resultado debería ser 10. Ahí está. Y ahí ya tenemos 3 pruebas en este momento. Está bastante interesante. ¿Qué pasa si hacemos la ejecución de estas pruebas en este momento? Vamos a intentarlo. Vamos a ejecutar todas las pruebas que tenemos ahora en este momento ya construidas y vamos a ver qué pasa si ejecutamos. Y acá nos está sacando un error. Vamos a ver el error. Dice... Ok, no está pudiendo ejecutar las pruebas. Esto me ha pasado anteriormente y es porque a veces debemos instalar la librería de NSTES. Entonces vamos a verificarlo. Vamos aquí y vamos a vamos a buscar como runner. Vamos a instalar este XUnit Runner Console. Vamos a instalarlo. Y vamos a instalar la de NSTES. Vamos a buscarlo como Visual Studio Runner. Acá está. XUnit Runner Visual Studio. Esta es la que nosotros necesitamos para poder ejecutarlo, para que Visual Studio como tal pueda ejecutarlo. Vamos a darle install. OK. Y listo, ahí está. Ya realizó la instalación, se ve bastante bien. Vamos a hacer un refresh acá. Y vamos a ejecutar nuevamente. Acá nos está sacando todavía el error. Y ahora nos dice que no puede, no encuentra test host. Ok, vamos a revisar a ver cuál es esta prueba, cuál es este error. Creo que nos está faltando otra librería para que Visual Studio como tal pueda ejecutar estas pruebas de XUnit. No sé si hasta el momento aprovechamos para responder alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, vamos entonces a instalar la librería que nos falta. La librería que nos falta para poder ejecutar las pruebas es la de... Ah, mira, acá está. Es esta, Microsoft NetTest SDK. Por obligación tenemos que instalar esta para poder utilizarlo dentro de Visual Studio. Vamos a instalarla. Hacer OK. Ya está. OK. Y nuevamente vamos a hacer refresh. Y esta vez parece que sí lo detectó. Ahí está procesando las pruebas. Ahí está haciendo la ejecución. Y miren que todas las pruebas están fallando.
Tenemos 3 pruebas y las 3 pruebas están fallando en este momento. ¿Esto es malo o es bueno? Bueno, en este momento podríamos decir que es algo bueno, porque significa que nuestras pruebas están pudiendo correr, significa que nuestras pruebas están funcionando bien con la implementación que hay en este momento en el código. Y es que, ¿qué implementación tenemos en este momento? Lo que tenemos en este momento es una comprobación de una sección dentro de la implementación. Eso es lo que está pasando ahora en este momento. Se está ejecutando una sección. Y esa sección es la que está causando que nosotros entonces estemos recibiendo un error acá. Entonces ya nosotros, nuestra prueba, las pruebas que tenemos acá son las que van a comprobar que efectivamente el restar, el sumar en este caso estén funcionando correctamente. Voy a dejarlo hasta acá para no alargar mucho el taller y ustedes se van a encargar de hacer las comprobaciones para las demás operaciones, para la multiplicación y para la división y también para la suma de la lista. Muy importante. Acá ustedes no pueden hacer la implementación todavía. O sea, para poder aplicar TDD, enfóquense en hacer las pruebas y utilizar la lógica para hacer los diferentes cálculos. Entonces ustedes hacen, por ejemplo, multiplicación 5 raya 5. Ustedes hacen el llamado, llaman la multiplicación, colocan 5 en los parámetros, capturan el resultado y 5 por 5, 25. Así que esa es la comprobación que ustedes deberían hacer acá. Y eso es, digamos, como lo que ustedes necesitarían. Podemos hacer, en ese momento ya podríamos entonces hacer la implementación. Vemos que Visual Studio tiene una integración muy bacana, que miren acá que me dice que acá vemos cómo digamos, tiene como la integración con las pruebas que hay. De esta manera nosotros podemos ver si efectivamente está funcionando o no. Ah, muy importante. Acá en resta se me olvidó cambiar el método. Por eso es que me están apareciendo 3 para resta. Ahí está, resta. Si ahora me voy para acá. Bueno, cuando se haga la ejecución, ya aquí deberían aparecer, sí, acá hay una prueba ya que apunta a resta y otras 2 que apuntan a suma. Aquí ahorita se actualiza seguramente el número, pero sí, muy importante esa parte que ahí se nos pasó. Ahora vamos a encargarnos de hacer la implementación de esto que tenemos acá y debería pasar. Entonces, ¿cómo sería la suma? Bueno, deberíamos retornar número 1 más número 2. Acá el IntelliSense incluso nos está ayudando. Número 1 más número 2. Perfecto. Vamos con resta. Con resta deberíamos retornar la resta de número 1 menos número 2. Ahí está. Y así sucesivamente haríamos también con la multiplicación, con la división y con la suma de lista si lo tuviéramos en este momento. Hacemos la implementación como tal. Ahora vamos entonces a calculadora test. Aquí en calculadora 3 no tenemos que hacer nada, las pruebas ya están construidas y lo único que hacemos entonces es correr todas las pruebas. Vamos a ver qué pasa en este momento. Y ahí vemos cómo todas las pruebas pasaron en este punto. Esto significa que hemos aplicado TDD correctamente. Hemos primero creado las pruebas, comprobamos diferentes escenarios, podemos incluso haber agregado más. En este caso, pues simplemente agregamos 2 escenarios para suma, 1 para resta, pero podemos agregar muchos más y de esta manera comprobar que efectivamente todo esté funcionando bien. Y obviamente un escenario real tendríamos mucho más escenarios porque tenemos if, condicionales, ciclos y demás. Y esto nos ayuda a probar. Luego, cuando ya tenemos todas esas pruebas listas, hacemos la implementación y empezamos a correr las pruebas hasta que todas las pruebas que tenemos construidas pasen. Y este sería, digamos, como tal el concepto de TDD. Ahora, lo que podemos hacer adicional es la parte de refactor. En este caso tenemos 2 pruebas para suma, pero recordemos que las pruebas pueden ser reutilizables. Entonces, como tal, no tendríamos la necesidad de crear esta suma así y esta suma menos acá, a menos que de pronto estemos utilizando parámetros complejos o una lógica completamente diferente. Si solamente lo que cambia son 2 valores, estos valores los podemos pasar como parámetros y podemos utilizar un feature dentro de XUnit para poder utilizar la misma prueba en diferentes escenarios.
Así que vamos a utilizar ese feature para no tener estas dos pruebas, sino utilizar una sola prueba con diferentes parámetros y podemos comprobar el resultado de esa misma manera. Entonces, vamos a revisar por acá. Vamos a construir acá. Vamos a cambiar este FAT de aquí y vamos a moverlo a Theory. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es, esta Theory nos permite tener una estructura de datos con lo que vamos a estar probando nuestra lógica y los diferentes resultados, y podemos reutilizar la misma prueba para diferentes escenarios. Entonces, para ello vamos a utilizar un atributo que se llama inline_data, y acá en inline_data vamos a pasar, entonces, debemos pasar los parámetros que necesitamos. En este caso, aquí sería in número 1, in número 2 y el resultado. In result, porque el resultado también sería un entero, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar eso. Entonces, si le paso 1 como número 1, luego le paso 2 en el número 2, el resultado debería ser 3. Ahí está. Reutilizo nuevamente la prueba. Este es el 1, ¿no? De los escenarios. Pero vamos a reutilizar la prueba nuevamente. Vamos a, por ejemplo, a reutilizar la prueba con este escenario de acá abajo. Si le paso -1 y 2, el resultado debería ser 1. Ahí está. Listo. Y ya puedo como tal, acá, para poder hacer el result. Acá vamos a cambiarle el result para que no haya conflicto entre esta variable y esta. Vamos a colocarle expected. Así. Y este expected es el que vamos a pasar acá. En lugar del 3, pasamos el resultado esperado así. Entonces siempre capturamos el result acá, le pasamos el resultado esperado, el resultado, y él ya hace la comprobación. Y ya no necesitamos entonces esta prueba de acá. Lo que hacemos es reutilizar la misma prueba con diferentes parámetros. Podemos incluso hacer otra prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se suma 0? Cuando se suma 0 no debería haber como tal ningún incremento. Entonces, si yo tengo 2 en el número 1 y 0 en el número 2, entonces el resultado debería ser 2. ¿Cierto? 2 más 0 no le sume nada, entonces al final debería ser 2. Muy importante, aquí obviamente le tengo que quitar estos números quemados porque ya van a ser los números que vienen acá como parámetros. Entonces, número 1 y número 2. Ya no me tengo que preocupar como tal por esta lógica, porque esta lógica es genérica, sino que si quiero probar algún escenario adicional, lo voy a probar con este inline_data. Perfecto, vamos a comprobar cómo se comporta esto. Ya podemos incluso quitar estos números del título, del nombre de la suma, porque esta suma ya no es para un escenario en específico. Esta suma ya es genérica para múltiples escenarios. Ahora vamos a hacer la ejecución. Y parece que todo está funcionando. Miren, miren, esta parte es muy chévere. Esta parte es bastante importante resaltarla. Miren cómo me agrupa la parte de la prueba de suma. Y me dice, suma es una prueba que tiene 3 escenarios. Miren que lo pinta diferente a resta. Resta es un único escenario que se llama así. Resta 10, 0, 10 menos 0. Y ahí comprueba que efectivamente eso funciona. Pero en el caso de suma, miren que me aparece así de esta manera. Entonces me dice, probé suma con -1, 2 y 1 y el expected de 1 funcionó. Probé con el 1, el 2 y el resultado era 3 y funcionó. Y así sucesivamente con todos los posibles escenarios que podamos tener. Así que muy, muy interesante este feature. Recordemos que esto lo tienen todas las librerías, porque una de las características de las pruebas unitarias es que debe ser reutilizable. ¿Ok? Entonces, bueno, este era, digamos, como el taller que quería compartirles hoy. Lo importante aquí es que sigan el ejemplo, sigan aprendiendo sobre pruebas unitarias y sobre TDD, implementando
los otros métodos que nosotros tenemos acá. Vemos que Visual Studio nos dice cuando el código está pasando, lo cual es genial. Acá nos dice las pruebas que están relacionadas a ese código que tenemos. Y la idea es que sigan incrementando los números de métodos que tenemos acá. Hagan todas las pruebas necesarias para todos esos métodos y también luego hagan la implementación. Remuevan este throw new exception y luego simplemente de hacer remuevan ese throw exception y hagan la implementación, vuelvan a correr las pruebas para estar seguros de que todo está funcionando correctamente. Algo muy importante para finalizar de las pruebas unitarias es que las pruebas unitarias son una inversión a futuro, no una inversión para el presente. En este momento podemos decir, listo, todas las pruebas están pasando, no hay ningún problema, qué bien, invertimos un montón de tiempo y esfuerzo en esto y ya sabemos que el código está funcionando. Sí, eso lo sabes el día de hoy, pero en un futuro el código va a seguir mutando, va a seguir cambiando, va a recibir cambios y puede que los desarrolladores también se vayan, cambien de puesto porque hay una alta rotación de personal de tecnología. ¿De qué me sirve entonces las pruebas unitarias a mí? De que si un desarrollador llega a cambiar esta lógica que tenemos aquí y agrega, por ejemplo, un -1 acá, tratando de solucionar un problema que ha sido reportado, podemos comprobar con las pruebas unitarias que esta implementación que hizo ese nuevo desarrollador, que no conoce el código, que no conoce la aplicación, no va a reventar lo que ya tiene la aplicación y toda la lógica de negocio o alguna parte de la lógica de negocio que el usuario está esperando que siga funcionando correctamente. Si vamos a test en este punto y volvemos a ejecutar todas las pruebas nuevamente, lo que va a pasar esta vez es que todas las pruebas de suma fallaron por un simple -1 que agregué acá. Parece una bobada, pero también pasa mucho con los string, por ejemplo. Muchas veces viene mucho string concatenado y se le concatena algo más o se hace alguna mutación o una conversión en esos strings. Inmediatamente la aplicación se puede quebrar porque ahí hay, digamos, como información que puede ser reestructurada dentro del cliente, dentro del frontend. Entonces, este es el objetivo de las pruebas unitarias. Este es un ejemplo, como les contaba, muy básico, es un ejemplo muy sencillo, pero que te va a ayudar a entender cómo funciona lo de las pruebas unitarias y cómo se debe aplicar la metodología TDD. Ahí vemos nuevamente las pruebas pasando y eso era todo el taller de TDD con .NET, con C# y XUnit.